El primer tema, de las grandes reformas del mecanismo de enseñanza-aprendizaje que hemos tenido en el sistema educativo mexicano, recuerdo la existencia del CENPAE y la transformación de la enseñanza de la gramática. Cuando pasamos de la articulación por sílabas, verbo, sujeto y complemento, a la articulación por morfemas, y pasamos del uso de la escritura caligráfica al uso de otro tipo de escritura. Lo que nos pasa habitualmente con las reformas es que no las seguimos con un proceso paralelo de evaluación que nos permita conocer si la reforma está arrojando el producto esperado o si en lugar de arrojar el producto esperado resultó involutiva, como es el caso de la reforma que estamos hablando, en donde si la revisamos a través del tiempo, no hubo un mayor avance en lectoescritura de los muchachos. Sí hubo un proceso de articulación a los mecanismos informáticos, pero no hubo un proceso de mayor comprensión del lenguaje, de la lingüística y de la gramática. Entonces, me atrevo a sugerir que incluso con lo difícil que puede hacer valorar la eficacia del nuevo planteamiento, porque detrás de cada nuevo planteamiento en el sector educativo hubo un proceso de negociación política sumamente complejo, y a veces, como la articulación de los acuerdos políticos fue tan complicada, aunque vamos viendo que los resultados no corresponden a las expectativas, preferimos seguirle. A mí me gustaría que pudiera contemplarse un proceso de evaluación paralelo que nos permitiera darnos cuenta si el propósito pertinente del nuevo planteamiento va teniendo los resultados que se esperaban. Primer punto. Segundo punto, nosotros estamos interesados en trabajar un planteamiento formal sobre la obligatoriedad de la enseñanza de la educación física y la obligatoriedad para los niños de hacer deporte en sus escuelas. Cuando hemos querido aterrizar, revisando qué sucede en la realidad del sistema educativo, para que no sea una legislación preñada de buenos deseos, pero poco viable, hemos encontrado unos debates muy chistosos y extraños. Primero, que no hay tiempo, que los niños tienen un horario escolar que impediría que tuvieran tiempo para tomar educación física y deportes. Segundo, que hay un problema de oferta de maestros de educación física. Y tercero, una discusión muy compleja sobre pertinencia, qué tipo de deportes, en fin, una discusión más especializada. Si consideramos que somos uno de los países con mayor obesidad infantil, si consideramos que las dos principales enfermedades que afectan a la población adulta se relacionan con el escaso hábito de hacer cotidianamente ejercicio, es evidente que el tema de la educación física no solo es trascendente para el proceso de formación, sino para las políticas de salud pública. Entonces, simplemente rogar un comentario adicional sobre el tema de la educación física y la enseñanza posible de deportes, que nos permitiría articularlo además a todo un sistema de formación
de valores deportivos que es tan necesario en el país, porque deberíamos ser un país con mejor resultados en el medallismo internacional, habida cuenta de nuestra demografía. Y finalmente, señor subsecretario, y perdón que no corresponda a esto, nos gustaría, si lo considera usted procedente, si no nos manda una nota posterior, recoger su opinión, porque estamos muy preocupados que una reforma que en esta Cámara fue aprobada por unanimidad, que fue la obligatoriedad constitucional para la educación media superior, el bachillerato, no ha encontrado eco en el Senado de la República. Y aquí quisiera yo señalar por qué lo articulo. Yo no sé si en algún momento, y este sería quizá el momento pertinente en cuanto a la articulación de la educación básica, se ha pensado una educación básica de 10 años continuos, que nos permita unir el ciclo de la primaria con el de la secundaria, que la aspiración no sea que los mexicanos tengan el certificado de primaria, que la aspiración sea que cuando menos todos los mexicanos tengan primaria y secundaria, articular en 10 años la educación básica y articular la educación media superior. O sea, lo que quiero decir es, si el planteamiento de la articulación de la educación básica nos plantearía también en el horizonte una reflexión sobre los lapsos terminales de educación básica, educación media y educación superior. Muchas gracias. Muchas gracias.